Bendiciones, amados hermanos. Hoy es miércoles, un día para darle gracias a Dios por todo lo que haya ocurrido en el día, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a y eso quiere decir todas las cosas, así no lo entendamos, pero nuestra fe y nuestra confianza está depositada en el Señor. Así que le damos gracias porque estamos en casita, porque podemos compartir la palabra en esta noche y porque estamos con la gente que amamos. Así que es una noche de bendición. Es una noche de mucha bendición, no es una noche cualquiera, es una noche de mucha bendición. Así es. Recuerda compartir este enlace con todos los que conoces y vamos a recibir la palabra del Señor hoy con un corazón dispuesto. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, porque como hijos tuyos lo podemos declarar, podemos gritar a voz fuerte y declarar que tú eres nuestro ayudador, que tú eres el que nos bendice, el que nos cuidas, el que abres puertas, el que nos da la salud, el que nos levanta, Señor. Padre mío, podemos darte toda la gloria convencidos, no solamente por medio de la fe, sino por medio de lo que vivimos, Señor. Porque aún en los peores momentos de nuestra vida, Señor, siempre estás con nosotros, Padre mío. Así que hoy te damos gracias como todos los días por tus maravillas, por tu amor, por tu bendición diaria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy el Señor tiene una palabra de mucha bendición para todos nosotros. Y el título de la predicación de hoy es Somos su remanente. Si estás con alguien a tu lado, entonces repíteselo. Dile, tú eres el remanente del Señor. Amén. Amén. Tú eres el remanente del Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. A través de las Escrituras podemos ver que Dios siempre ha manifestado su poder. Pero siempre lo ha hecho por medio de alguno, no de todos. Escúchalo bien. Dios ha manifestado su poder por medio de algunos, no de todos. Ha manifestado su voluntad y su propósito por medio de su remanente. Amén. Remanente significa aquello que queda de algo. En las Escrituras quiere decir lo que queda. El remanente es lo que queda. Así es. Y la historia lo confirma. Podemos ver que desde Génesis hasta Apocalipsis se ha cumplido el propósito y los planes de Dios. Pero siempre ha sido con un remanente, con algunos. Porque ese es el poder de nuestro Dios. Siempre se ha cumplido lo que Dios ha planeado con pocos, amén, pero siempre se ha cumplido. Amén. Y siempre se cumplirá. Y siempre se cumplirá. Así es. El pueblo remanente de Dios son aquellos individuos que en la fortaleza de Cristo guardan los mandamientos de Dios y hablan del poder de Cristo en sus vidas. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué unos hacen parte del remanente y por qué otros no? ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, esto tiene que ver con la soberanía de nuestro Dios. Amén. Pero también tiene que ver con esa responsabilidad que hay en el corazón del hombre para tratar de agradar a Dios y hacer conforme a su voluntad. Por eso es extremadamente importante que un hombre que sea parte del remanente de Dios disponga su corazón. Tiene que ser el propósito de Dios en tu vida y tiene que también haber una disposición para poder cumplir la voluntad de nuestro Dios. Qué hermoso es eso. Eso podemos verlo en el libro de Números. Veamos cómo Josué y Caleb, siendo parte de muchos, hicieron la diferencia por la actitud de su corazón en esa generación. Muy importante, ¿siendo qué? Siendo parte de muchos. Muchos. Amén. Hicieron la diferencia en medio de su pueblo, en medio de tantos, solo algunos. ¿Por qué? Por la actitud de su corazón. Números capítulo 32, versículos del 9 al 12. Moisés estaba hablando al pueblo de Dios y les decía, en el versículo 9 iniciamos, después que subieron al valle de Escol y exploraron la tierra, desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra que el Señor le daba. Por eso el Señor se enojó mucho contra ellos y juró, de todos los que rescate de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón.
Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefoné el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo su corazón. Qué importante entonces es hacer la diferencia por la actitud del corazón. Y esta historia la podríamos contar por las escrituras en la vida de Noé, de Abraham, de Moisés, de José, de David, de muchos hombres de Dios. Y sabe, cada generación, siempre de cada generación sale y queda un remanente, los que quedan. Así es, y lo podemos ver en Hechos capítulo 17, donde se ve la diferencia de algunos. Pablo predicó la palabra de Dios, explicó, demostró y razonó con los de Tesalónica y también con los de Berea y los de Atenas, enseñando que Cristo era el Mesías, y como dicen las escrituras, creyeron algunos. Creyeron algunos. Mira, les predicó a muchas personas, les enseñó, razonó con ellos, pero creyeron algunos y creyeron muchos, pero no todos. Amén. No todos. No todos. No todos. Tremendo. Amén. Eso está en Hechos capítulo 17, versículo 12. Cuando estuvo en Tesalónica, dice el versículo 4, algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. ¿Qué pasó en Berea? Berea, como resultado, muchos judíos creyeron. Mira la palabra, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Y Atenas, dice el versículo 34, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Que no ha sido el deseo de Dios contar con algunos. Amén. Nunca ha sido el deseo de Dios contar con algunos. El deseo de Dios ha sido contar con todos. Él no quiere que se pierda ni uno. Él quiere que toda la humanidad pueda venir a Él, pueda recibir todo el propósito y todos los planes que Dios tiene preparados. Pero con algunos, para Él también es suficiente poder cumplir los planes y los propósitos de Dios. Entonces, usted me dirá, pero ¿cómo así? Él no tiene algunos escogidos. Sí, Él escoge a aquellos que se disponen. Él conoce en la soberanía de Él. Amén. Conoce, pero cuando leemos las escrituras en Juan 3:16, nuevamente se lo repito, de tal manera ha amado Dios al mundo. O sea, Dios ama al pecador, Dios ama al mundo, es su creación, a todos. De hecho, dice la palabra que Él hace llover sobre justos e injustos. O sea, ahí está el amor de Dios. Amén. Aún aquellas personas que no quieren saber nada con Él, pero de tal manera amado Dios al mundo que ha dado su Hijo, su unigénito, para que todo aquel que crea en Él tenga salvación, vida eterna. Por lo tanto, yo no sé si alguien por ahí está oyendo esto que está alejado de Dios, pero Dios también cuenta contigo. Dios cuenta contigo, ya es simplemente tu decisión de querer ser parte del remanente de nuestro Señor. Amén, así es. Dice la palabra del Señor el por qué nosotros somos su remanente. Y lo leemos en Romanos 11:5, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y recordemos que la palabra gracia significa bondad inmerecida. Así que nos ha escogido como su remanente especial en este tiempo solo por su gracia. No es porque seamos mejor que nadie, no es porque tengamos otro estatus diferente a la humanidad, solo por su gracia. Por su gracia. Así que qué gran bendición. No sé por cuántas dificultades estés pasando en este tiempo, pero qué bendición poder gozarnos, poder alegrarnos y celebrar la razón y el motivo que somos escogidos en este tiempo como el remanente de Dios, que somos su pueblo especial, y eso debe traernos mucho gozo y mucha alegría. Amén. Ustedes y nosotros somos muy privilegiados. Amén. Escúchame, tú y yo somos extremadamente privilegiados, pero también al mismo tiempo tenemos una gran responsabilidad
responsabilidad. Amén. Hay gente que le encanta ser privilegiado, pero no cumplen con la otra parte, que es tener esa responsabilidad para hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque veamos ahora qué hace Dios por medio de su remanente. Por eso estoy hablando. Nosotros como parte del remanente somos muy bendecidos. Amén. Pero también tenemos una responsabilidad que Dios nos ha encomendado a ti y a mí. Entonces no es suficiente con decir, pues yo soy un parte del remanente de Dios. Ese remanente tiene que tener un fruto y tiene que tener la gran responsabilidad de hacer la voluntad de Dios. Amén. Y esto nos habla de ¿qué? De obediencia. De obediencia. Y si obedeces es porque amas a Dios. Por eso la palabra nos dice que si me amáis, obedeced mis mandamientos. Entonces el remanente que camina, que avanza, siempre tiene que tener en cuenta hacer la voluntad de Dios. Así es, amén. Entonces, qué importante es poder sí reconocer que somos parte de ese remanente especial de Dios, pero qué importante también es entender el propósito de ser su remanente. Veamos entonces, ¿qué hace Dios por medio de su remanente? Número 1, por medio de su remanente, Dios se da a conocer. Qué lindo, ¿no? Amén. Por medio de ese remanente, Dios se da a conocer. Medita en eso, lo profundo. Amén. Por medio de ese remanente. Gloria a Dios. Amén. Conocer. La palabra conocer es tener una idea o captar por medio de las facultades intelectuales la naturaleza, las cualidades y las circunstancias de las personas o de las cosas para entender su proceder y establecer un trato o comunicación con esa persona. Eso es conocer, pues es una palabra muy amplia, porque realmente si aún el Señor dice en su palabra que quién puede conocer su propio corazón, entonces la palabra conocer tiene una rama muy amplia de cómo yo puedo conocer a alguien para poder disfrutar una relación con él. Así es. Y gracias, bendito sea mi Dios, que por medio de ese remanente de hombres y mujeres, Dios se ha manifestado y ha orado para que nosotros le conozcamos. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1, nueva traducción viviente, dice, hace mucho tiempo, no está diciendo fue ayer, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Mira esto, por medio de los profetas. Conocemos a las personas por medio de sus cualidades, de sus vivencias y por medio de las circunstancias. Así es. Entonces Dios nos está hablando de que hace mucho tiempo atrás Él viene trabajando con un remanente, Él viene trabajando con unos escogidos. Y bendito sea que esos hombres se dispusieron y por eso nosotros hoy podemos disfrutar de mucho conocimiento a través de la Biblia de parte de nuestro Amén, Señor. así es. Y solo podemos dar a conocer lo que nosotros conocemos. Así Es es. imposible dar a conocer lo que yo no conozco. Esto pasa, por ejemplo, cuando alguien te pidió una referencia de una persona y te dicen el nombre, tú conoces a esta persona y tú podrías hablar y de pronto hablas hasta determinada punto sobre la persona, pero realmente lo que determina cuánto hablo de esa persona, lo que determina lo que me expreso, lo que determina lo acertado que es mi percepción es cuánto lo conozco. Porque a uno habla de personas que, por ejemplo, le oye hablar y de pronto hay cositas pequeñas que uno puede compartir de alguien que escuchó hablar, pero conocer a alguien para darlo a conocer, eso es una gama amplia. Por eso es que nosotros conocemos a través de las Escrituras y a través de muchos hombres y mujeres de Dios las obras de Dios y conocemos a nuestro Dios. Amén. Entonces Dios se hizo conocer en su carácter, en sus virtudes por medio de Adán. Se hizo conocer como ese Dios misericordioso y perdonador. Todos conocemos lo que pasó con Adán, ¿cierto? Hubiese sido completamente borrado de la faz, pero no fue así. Por medio del Señor, por medio de Adán, conocemos que Él lo vistió, Él profetizó, hubo un sacrificio, mostró de que había una nueva oportunidad. O sea, por medio de Adán podemos entender que Dios es Dios de oportunidades, que no importa lo que tú hayas hecho en este momento, si tú te arrepientes, si tú buscas del Señor, vas a conocer a un Dios que es misericordioso, un Dios
que perdona, y yo creo que todos nosotros podemos decir amén, porque ese es el Dios que hemos conocido, un Amén. Dios lleno de misericordia y un Dios que nos perdona. Amén. En el nombre de Jesús. Qué hermoso. Por medio de la vida de Enoc podemos ver la forma de actuar de Dios. Y cuando conocemos la forma de actuar de Dios, entonces podemos creer en esa virtud que Él ha mostrado. Y a través de la vida de Enoc podemos ver que Dios es soberano. Recuerdan que Enoc no conoció muerte, sino que fue traspuesto por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Así es, por medio de Noé, por ejemplo, podemos conocer que Dios es justo y santo. O sea, Dios es justo y santo. Y podemos también conocer que castiga el pecado, pero también guarda a los que le aman. Amén. Porque aunque era una generación llena de violencia, Él vio a Noé como justo. Y por medio de Noé, hoy en día continuamos con esta nueva generación. Así por es. medio de un hombre justo. Amén. Entonces Dios nos muestra de que Él, aunque no comulga con el pecado, fue misericordioso, sigue siendo perdonador, Amén. pero sigue siendo santo y justo. Así es. No tiene comunión con el pecado. Amén. De ninguna índole. Amén. Dios se dio a conocer por medio de la vida de Abraham. Y Él se dio a conocer como el Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. Porque acaso un hombre de la edad de Abraham con su esposa, ¿cómo podrían haber tenido un hijo si no fuera por el poder manifiesto de Dios a través de su vida? Por eso es que nosotros cantamos, eres todopoderoso, eres digno y majestuoso, porque nosotros también hemos recibido esa verdad y hemos conocido a Dios por medio de la vida de Abraham. Dios hace posible lo imposible. Y también otro aspecto que Dios dio a conocer a través de la vida de Abraham es que era Jehová Jireh, que significa el Dios que provee. Y por medio Gloria de a eso Dios. nosotros podemos orar confiadamente sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso y un Dios que nos provee todas nuestras necesidades. Amén. Por medio de Agar, ¿se acuerdan de Agar? Él también nos dio a conocer como el Roi, que es el Dios que me ve en medio de la angustia. Amén. Mira, yo creo que le voy a dar un adelanto. Yo creo que el domingo sería bueno predicar un poquito sobre esto. El Dios que nos ve por medio de la angustia. Escúchame, tú estás atravesando por no sé cuántas angustias o cuántas dificultades, pero te tiro esto, siento en mi corazón que queríamos hablar de Amén. esto. Dios te está viendo. Amén, amén, amén. Así que prepara tu corazón para el domingo. Pero continuemos con que Dios se dio a conocer por medio de Moisés. La vida de Moisés mostró muchos atributos de Dios, mucha forma de pensar de Dios, muchas cosas del carácter de nuestro Dios. Y Él se dio a conocer como el gran yo soy. ¿Sabe qué es esto? Es el que autoexiste, el que nunca cambia, el que sus promesas nunca fallan, el que permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Eso lo conocimos a través de la vida de Moisés. Y se dio a conocer también como el libertador, el que nos ayuda en medio de la aflicción. Amén, qué bendición. Por medio de David también nos dio a conocer que Él es nuestro pastor, Roí, el Señor es mi pastor, el Señor protege, provee, Amén. dirige, guía, el Señor cuida a su pueblo como un pastor de ovejas. Qué Amén. bendición, ¿cierto? Así es. Así que tú como ovejita, como una vez predicamos, puedes estar tranquilo, rascándote el buche ahí, la barriguita, la pancita, porque Dios cuida de ti. Él tiene cuidado de nosotros, aun cuando pasamos por el valle de la sombra y de la muerte. Amén. Ese es un Dios hermoso. Amén. Y entre tantas maneras que Dios se dio a conocer, ¿cómo no mencionar a nuestro Señor Jesucristo, que nos dio a conocer a nuestro Dios Todopoderoso como nuestro Padre Redentor? A Él sea la gloria y a Él sea la alabanza. Podríamos quedarnos aquí con todos los hombres, con todas las mujeres que Dios usó para darse a conocer, porque la palabra nos habla de todos ellos. Muchos dijeron de que Él era digno de confianza. Dijeron que Él era bondadoso. Muchos demostraron que su amor, que su misericordia, que su fidelidad y su disposición para ayudarnos estaba siempre. Todo eso lo dijeron todos los profetas, por eso dice las Escrituras
el Señor se dio a conocer por medio de todos estos hombres que dispusieron sus corazones, por medio de todas estas mujeres que dispusieron su corazón para que Dios se diera a conocer por medio de su obrar en sus vidas. Así es. Entonces esto quiere decir que nosotros como remanente, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Amén. ¿Vivir simplemente la vida común que cualquier persona puede vivir o simplemente dar a testificar Amén. como remanente para que la gente pueda conocer a Dios? Pues hemos leído toda esta lista de estos grandes hombres que bendición, nos han dado a conocer a Dios, pero tú y yo también tenemos esa responsabilidad y ese llamado y esa bendición. Amén. Que cada vez que oramos y recibimos un milagro debemos testificar. Por eso es que hay personas que Amén. no hablan del Señor y no están cumpliendo con ese remanente que Dios está escogiendo. Cada vez que yo hablo de Dios, cada vez que cuento cómo Dios me sacó del lodo cenagoso, cada vez que yo puedo dar un testimonio, no sé cuál sea tu testimonio, pero yo puedo contar miles de testimonios y eso hace que las personas conozcan a Dios. Amén. Muchas de las personas que me conocieron hace muchos años han conocido por medio del testimonio que Dios me ha permitido vivir que Dios puede transformar, que Dios puede limpiar, que Dios puede cambiar, que Dios puede decir ese es el viejo hombre y ahora es el nuevo hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que Dios recibe al pecador, que Dios tiene el poder y el amor y extiende sus manos de gracia. Entonces es importante que como remanente usted no se quede sentado en una silla simplemente oyendo como otros hablan de Dios. Amén. ¿Y usted qué? Si usted es parte del remanente de Dios, tú has sido escogido para ser parte de ese remanente y es una bendición y cantamos y Amén. gritamos, Dios me escogió, wow, qué beneficio tan grande. Pero ¿qué estás haciendo tú para que otros, tu familia, conozcan de ese poder de Dios? Conozcan, no de una religión, de alguien que habla como un loco en la calle de Dios pero sin testimonio. Tú tienes testimonio de Dios y tu deber y el deber de mi esposa y el deber mío, el deber de la familia es testificar, evangelizar, donde tú vayas que la gente dice, bueno, eso lo hizo Dios contigo. Bueno, si lo hizo contigo, también lo va a hacer conmigo. Yo quiero conocer ese Dios. Publicar sus obras. Que tú puedas producir sed. Amén. Sed en las vidas, en las almas de otros. Eso es ser parte de remanente. Ese es ser parte de remanente. No todos vamos a trabajar de la misma manera, pero Dios te ha dado dones. Dios te ha puesto a ti con Amén, planes Señor, y propósitos amén. Entonces, úsalos, porque Así ese es, es Dios. parte de ser el remanente Amén. de nuestro Señor. Así es, amén, así es. Entonces, hay que publicar sus obras. Como lo dijo el salmista en el versículo 6 del 145 de los Salmos. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Wow. Personalmente, yo digo lo mismo. Tenemos nosotros que ser responsables y poder publicar las grandezas de Dios y dar a conocer a esta generación que nuestro Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Y sabes qué va a pasar? A medida que tú vayas hablando de la grandeza de Dios, pues ¿qué más puede hacer tu Dios sino hacer más cosas para que tú sigas hablando más? Amén. De pronto muchas veces esas oraciones no son escuchadas porque los milagros los dejo para mí, las respuestas a las oraciones las dejo para mí, no las comparto con nadie y Dios lo que quiere es glorificarse en tu vida para que tú le glorifiques a Él diciéndole a todos los que te rodean lo bueno, lo grande y lo maravilloso que es tu Padre Celestial. Entonces, mientras más testifiques, cosas grandes comienzan a suceder. Yo lo creo, amén. Más dones, Amén. más milagros en tu vida. Escucha, mira, vamos de gloria en gloria y victoria en victoria, como decíamos en estos Amén. días. ¿Por qué? Porque entre más le creemos a Dios, más le conocemos, más cosas empiezan a suceder en tu vida y más cosas para la gloria de Dios empiezas tú a compartir con los que no conocen del Señor. Así. Mira, en el tiempo que llevo con Dios, yo creo que tengo para hacer unos 5 o 7 libros ya, que algún día, si Dios me presta la vida, De lo que Él comenzaré ha a hacer, hecho. de lo Amén. que Él ha hecho. Mira lo que ha hecho Dios, Así es. como dice el salmista, lo que ha hecho ha sido maravilloso. Y escúchame, no voy a quedarme en la historia, lo que sigue haciendo, no Amén. importa si tiene los años de Abraham, Y lo que hará. y lo que hará. Pero lo que vamos a hablar de hoy, lo que Amén. sigue haciendo. Así es. Mira,
yo todavía siento en mi corazón como el Señor sigue activando cosas que yo no sabía, pero Él sigue haciendo cosas grandes. Eso es parte de ser el remanente. Por eso es que Él dice, yo te pondré como cabeza y no como cola, porque cuando tú testificas a Dios, amén, cosas sobrenaturales ocurren todos los días de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Así que qué bendición es ser parte de esa remanente, porque por medio de su remanente, recuerda, Dios se da a conocer. Amén. Y este es tu tiempo para dar a conocer el Dios al que tú amas, al Dios al que tú aclamas, al Dios al que tú alabas, al Dios al que tú adoras, al Dios al que tú sirves, al Dios que se ha dado a conocer a ti para que tú lo des a conocer a Él. ¿Qué más podemos decir que hace Dios por medio de su remanente? Mira, lo segundo, vamos a hacer algo práctico. Dos cositas. Lo segundo, Dios cumple sus propósitos, wow, con el remanente. Amén. O sea que esta promesa no es solamente para esa lista grande que dimos ahorita, ni para los héroes de la fe. De pronto tú no estás escrito en los héroes de la fe, pero Dios desea que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Escúchame esto, como remanente, los propósitos de Dios se van a cumplir. Un propósito es tener la determinación firme de hacer algo. Amén. Mira esto, habla de un accionar. Amén. Un propósito es tener la determinación firme de hacer algo. Si tú tienes un propósito y no estás haciendo nada, no estás haciendo nada. Así es. El que tiene el propósito tiene que hacer algo. Y ese algo es la voluntad de Dios. Amén. Y el propósito de Dios es que ninguno se pierda la bendición de disfrutar la eternidad con Él. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 3. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Tremendo. Hay gente que no ora ni por ellos mismos. Aquí Dios nos manda en este propósito que oremos por nosotros, pero que oremos también por los seres humanos. Amén. Y cuando habla de seres humanos no hace clasificación específica, habla los seres humanos. El enemigo, el que te traicionó, el Judas, de toda esa gente que muchas veces lo que hacemos no es orar por ellos, sino resentirnos con ellos. Aquí Dios dice, orar por los seres humanos, pedirle a Dios que los ayude. Ya, por eso es que criticamos tanto eso, la religión está, mira, yo no estoy aquí para ser juez de nadie, yo estoy aquí es para orarlos, interceder por medio de la oración como remanente, para que se cumpla el propósito. ¿Sabes cuántas personas? Mi amor, yo te conté la historia, yo he contado el testimonio que cuando yo estuve en un tiempo que vivía de rumba en rumba, y me acuerdo que había una señora en el edificio donde yo vivía, que yo no la conocía, pero ella me dejaba grabaciones, y a toda hora como que se levantó el número telefónico mío, y a toda hora me empezaba, cuando yo contestaba la grabación, ahí estaba ella orando por mí. Sabe Dios cuántas oraciones llegaron al cielo para que yo hoy en día pueda servirle a nuestro Dios. Por eso es que uno no debe estar criticando al caído, uno debe estar orando en todo momento por el caído. Dice entonces, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos, diga conmigo, todos, no algunos, todos. Ese que usted considera que es una boleta en su casa, ese que usted considera que no sirve para nada, Él quiere que ese también conozca de la gracia del Señor. Que quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Amén. La verdad. Qué bendición. Así es. Qué bendición. Reto. Qué tremendo reto. Sí, Señor. Ser parte del remanente de Dios es una bendición, pero es un gran reto. Es importante entonces el dar a conocer. ¿Sabe por qué? Porque mi esposito, a él le habían hablado del Señor hacía muchos años atrás, pero hasta el año 1998 esa semilla no dio fruto. Entonces, el Señor esperó pacientemente por él, para poder que hiciera parte de su propósito y ahora sea parte de su remanente. Yo también puedo hablar del año 1998, pero ¿cuántos faltan?
¿Cuántos de tu casa faltan? ¿Cuántos de tu familia faltan? Porque el propósito de Dios es que ninguno de tu familia se pierda. Que ninguno de los que conoces se pierda la celebración de las bodas del Cordero. Así es, y lo dicen las Escrituras, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nueva traducción viviente, dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas. No, Él no es lento, Él no es lento, como algunos piensan. Mira qué lindo, al contrario, es paciente, por amor a ustedes, Amén. Por amor a mí, gracias a Dios que tuvo paciencia, Amén. Por amor a ese hijo tuyo que no quiere nada con Dios, Él sigue siendo paciente, por amor a tu familia, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos, diga conmigo, todos, no solamente un remanente. Amén. Él trabaja con un remanente porque así el hombre lo ha deseado, pero Él quiere que todos se arrepientan. Y al arrepentirse que recibes la gracia y la misericordia de Dios. Amén, así Amén. es. Entonces, solo Dios es quien conoce los corazones. Nosotros no podemos desechar a nadie. No deseches a nadie de tu casa, no deseches a nadie que tú conoces, no lo hagas porque tú no sabes la semilla que tú vas sembrando en este tiempo. Cuando tú compartes, por ejemplo, las predicaciones, cuando tú envías el link de YouTube de estas predicaciones, tú no sabes esa semilla cuándo va a dar fruto. Y eso solamente le compete a Dios. Eso le compete a Dios, ese tiempo y ya tratar con la otra persona le compete a Dios, pero a nosotros nos corresponde el dar a conocer a nuestro Señor y no desechar a nadie, porque solo Dios sabe quiénes serán parte de su remanente. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no puede ser estorbado. Dice Job capítulo 42 versículo 2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Amén. Entonces Amén. hay que ser diligente. Hay que ser diligente. Hay que ser diligente, hay que dejar la comodidad. Amén. A todos nos gusta la comodidad, pero hay momentos en que hay que dejar la comodidad porque es que Dios no nos manda a hacer cosas fáciles, hay veces. Entonces hay que ser esforzado y ser Amén. valiente, Así es. porque al fin y al cabo el propósito de Dios va a prevalecer por encima de cualquier plan Así del es, hombre. Dios, amén. El propósito de Dios, mira, haga lo que haga el hombre, se esfuerce todo lo que haga el hombre, lo que prevalece son los planes de Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 21, muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalece. Esto nos da a entender que podemos hacer todos los planes habidos y por haber, Amén. podemos planear cosas buenas, pero nuestros planes son como el vapor, son como la hierba que hoy está verde y después está seca. Por eso es importante como remanente entender la voluntad de nuestro Dios. Amén. La voluntad de nuestro Dios, porque al final de cuentas todo lo que Dios ha dicho que se hace, se va a hacer. Amén. Se Así va a es. cumplir la totalidad de todo lo que está escrito. Así que como remanente que somos de nuestro Dios, Amén. tenemos que estar pendientes cuáles son los planes, cuáles son los propósitos, Amén. cuáles son los deseos. Querer agradar a Dios. Amén. Querer agradar a Dios. Así es cierto. Y como el sembrador, debemos de salir a esparcir semilla. Ya si el terreno es árido, si el terreno tiene piedras, si el terreno no es fértil, ya eso nosotros no tenemos conocimiento, hasta ya solo esparce la semilla, sigue esparciendo la semilla. Sigamos como remanente para esta generación, como ese remanente especial, dando a conocer a nuestro Padre Dios. Démoslo a conocer a Él y llevemos a todos los que conocemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro legado y eso es nuestro deber. Vamos entonces ahora a disfrutar de una bendición para este remanente especial. Y hay promesas para el de ayer y para el de hoy. Dice Amén. Isaías 46, escúchenme, todo el remanente de la casa de Israel, todo el remanente es su pueblo Amén. y ahora su iglesia en Cristo Jesús. Así es. Los he protegido desde que nacieron. Así es. Los he cuidado desde antes de nacer. Amén. Wow, esto te debe estremecer el espíritu, la fibra del corazón.
Yo seré su Dios durante toda su Amén, vida. Dios. ¿Durante qué? Toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Wow, por eso David dice que desde niño siempre ha confiado en Dios. Y aún estando viejo dice, no he visto justo desamparado ni descendencia que bendiga el pan. ¿Sabe por qué? Porque lo conoció. Él lo conoció y Él lo dio a conocer. Así es. Como remanente, Él vivió para Dios. Amén. Y de hecho Dios lo bendijo de una manera tremenda. Amén. David es uno de los grandes hombres que tenían tantos talentos, tantos dones, porque era un remanente que amaba a Dios, era un remanente que se derretía por las cosas de Dios. Así Como es. humano pues podía tener sus errores, pero en su corazón él se deleitaba con su Dios. Amén. Y esta promesa es para aquel remanente Para que todos se nosotros. deleita en la presencia de Dios. Él te Amén. cuidará. Dice, Yo lo creo, Él te Señor. cuidará. Es más, te cuidó antes de nacer. Antes. Amén. Muchos de nosotros o muchas personas no estaban en las mejores circunstancias, pero nacieron. Muchos estaban como aves en un mal momento, pero nacieron. Y Dios ha cuidado de ellos durante toda la vida, aún de viejo. Así Por es. eso es que como remanente, ¿cómo desconfiar en Dios? No. ¿Cómo desconfiar de Dios si hemos pasado por el fuego, por las aguas, pero de todas esas aguas Dios nos ha librado? Amén. Al contrario, creo que esta palabra es una palabra que vivifica lo que somos, que vivifica también nuestro corazón para que entendiendo lo que somos podamos obrar conforme a lo que hoy recordamos, saber que somos su remanente y que somos escogidos por Dios para darlo a conocer, que somos escogidos por Dios para también publicar sus obras, para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, que es que todos los que conozcamos lleguen a conocer del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Oramos. Vamos a orar, pero antes de orar, quiero recordarte nuevamente que eres muy bendecido Amén. por ser parte del remanente de Dios. Amén. Y acordémonos lo que Dios le dijo a Elías. Yo tengo un remanente que no ha doblado sus rodillas a Baal. Hay un remanente. Tan especial es, a veces uno se cree el único. ¿Sí? Hay un remanente que ama a Dios. Amén. No importa que estemos pasando por los momentos más difíciles, no, siempre han habido momentos de corrupción, la maldad del corazón del hombre sin Dios siempre ha sido la misma. Siempre ha habido Sodoma y Gomorra, siempre ha habido guerras, siempre ha habido caos, siempre ha habido violencia. Génesis 6, a Dios le dolió tanta violencia, siempre ha habido violación, siempre ha habido injusticia, malos hijos, hombres soberbios, siempre ha habido eso. Pero siempre ha habido un remanente. Pero siempre ha habido un remanente, Sí. hombres que aman a Dios. Y tú eres uno de Amén. ellos. Amén. Qué bendecido y qué bendecida eres. ¿Lo crees? ¿Tú lo crees? Puedes decir, yo no te puedo ver, pero tú nos puedes ver a nosotros. Tú eres parte del remanente. Amén. Qué tremenda bendición y qué tremenda responsabilidad. Así es. Así amén. que dile adiós a la comodidad y pregúntale a Dios qué planes tiene para ti. Amén. Porque al fin y al cabo pasará cielo y pasará tierra, pero esto será lo que nunca pasará, hacer la voluntad de Dios. Amén. Esto tiene recompensas eternas. Así es. Así que siéntete hoy bendecido, porque las bendiciones de aquí en la tierra son chéveres, en la carne o lo que sea, nos hacen sentir tranquilos, pero son pasajeras. Amén. Pero las bendiciones de Dios son eternas. Así que mi amor, qué gran regalo poder ser parte del remanente. Amén. Qué bendición es poder ayudar a otros para que también estén en las bodas del Cordero. ¿Tú te imaginas ese momento? Donde todos podamos celebrar y que los que amamos todos estén allí vestidos con sus ropas blancas, como dicen las escrituras, sentados a la mesa del Cordero y hacer nosotros el esfuerzo que debemos de hacer para que eso sea posible. De hecho, el miércoles que viene, con la ayuda de Dios,
veremos las recompensas de todas estas cosas. Ah, gloria a Dios. Por favor Entonces de Dios. esperaremos en el Señor ese tiempo. Amén. Vamos a orar entonces. Sí, amor, ahora. Padre, te damos infinitas, infinitas gracias, Dios. Gracias, Padre, por hacernos parte de tu remanente especial. Gracias, Señor, porque nos has hecho, Señor, parte de Sí, remanente mi Dios. especial para estos tiempos. Úsanos por causa de tu reino y de tus propósitos eternos. Concédenos la valentía para darte a conocer, Señor. Ayúdanos, capacítanos por medio de tu Espíritu Santo para llevar a cabo esta importante misión. Así Te lo es. pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Ya Gloria para a Dios. despedirnos, solamente queremos recordarte que si necesitas que oremos por ti, que si necesitamos que te acompañemos en oración, nos envíes tus peticiones de oración a WhatsApp o a Messenger. Recuerda también estar conectado todo el tiempo en las plataformas digitales, compartir las predicaciones de YouTube y también queremos darle gracias. Gracias a todos aquellos que respaldan este tiempo, que respaldan esta misión, que respaldan esta obra. Gracias, que el Señor le recompense por cada uno de sus aportes que con esfuerzo, pero con mucho amor, dan para el reino de los cielos. Mil y mil bendiciones. Es una semana de gran bendición. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana y recuerda que eres parte de su remanente. Amén. Bendiciones.